Bienvenidos a las ideas para el estudio de las escrituras de Ven, sígueme de la clase El Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, que comprende las secciones 64 a la 66 de Doctrina y Convenios. El presidente Henry B. Eyring dijo: a menudo acudo a las escrituras con estas preguntas. ¿Qué desea Dios que haga? ¿O qué es lo que quiere que sienta? Invariablemente encuentro nuevas ideas y pensamientos que nunca había tenido. Esta cita la podemos encontrar en el blog de la iglesia bajo el título ¿Cómo es que Dios me habla a través de las escrituras? Del 6 de febrero del 2019, escrito por el elder Henry B. Eyring. En el sofocante calor de agosto de 1831, varios élderes viajaban de regreso a Kirtland después de hacer un reconocimiento de la tierra de Sion en Missouri, de acuerdo con las indicaciones del Señor. El viaje no fue placentero. Los viajeros, José Smith, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon, Ezra Booth y otros más, tenían calor y estaban cansados, y las tensiones no tardaron en convertirse en riñas. Pudiera haber parecido que edificar Sion, una ciudad de amor, unidad y paz, iba a tomar mucho tiempo. Afortunadamente, edificar Sion en Missouri en 1831 o en nuestro corazón y nuestros barrios en la actualidad no requiere que seamos perfectos. En vez de ello, a vosotros os es requerido perdonar, dijo el Señor en Doctrina y Convenio 64:10. Y también dijo, Él requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Y requiere paciencia y diligencia, ya que Sion se edifica en el fundamento de cosas pequeñas, las cuales se logran por quienes no se cansan de hacer lo bueno. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Tema: se me requiere perdonar a todas las personas. Conforme lea Doctrina y Convenios 64, versículos del 1 al 11, piense en alguna ocasión en la que el Señor le haya perdonado. También podría pensar en alguien a quien usted deba perdonar. ¿En qué forma la compasión del Salvador influye en sus sentimientos sobre sí mismo y los demás? ¿Por qué piensa que el Señor nos manda perdonar a todos? Si se le dificulta perdonar, considere los siguientes recursos que se enseñan sobre la manera en que el Salvador puede ayudar. En Doctrina y Convenios 64, versículo 8 y 9 dice: en la antigüedad mis discípulos buscaron motivo el uno contra el otro y no se perdonaron unos a otros en su corazón, y por esta maldad fueron afligidos y disciplinados con severidad. Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. También se pueden referir al discurso El Ministerio de la Reconciliación del elder Jeffrey R. Holland de octubre del 2018 y que encontrarán en la lista de reproducción de esta semana, o en el tema de perdonar de la guía de estudio de las Escrituras, que también encontrarán una sección en la lista de reproducción de esta semana. Tema: Dios requiere mi corazón y una mente bien dispuesta. ¿Alguna vez se ha sentido cansado con todo lo bueno que está tratando de lograr? En Doctrina y Convenios 64, 31, 34 dice: y aquí yo el Señor, y mis palabras son ciertas y no fallarán, os declaro que la obtendrán. Mas todas las cosas tienen que acontecer en su hora. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. He aquí el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión
en estos postreros días. ¿Qué significa dar a Dios el corazón y una mente bien dispuesta? Tema: Sión será un estandarte al pueblo. Un estandarte es una bandera o enseña alrededor de la cual se juntaban los del pueblo unidos por un mismo fin. En la guía del estudio de las Escrituras se describe a un estandarte como la bandera o enseña alrededor de la cual se juntaban los del pueblo, y en tiempos antiguos el estandarte servía como un punto de reagrupación para los soldados en la batalla. En sentido simbólico, el Libro de Mormón y la Iglesia de Jesucristo son estandartes a todas las naciones de la tierra. ¿En qué sentido ha sido Sión o la Iglesia del Señor como un estandarte para usted? Puede considerar otros ejemplos de cosas que se sostienen en alto como un estandarte para bendecir al pueblo, como por ejemplo el templo. En Números 21 del 6 al 9 encontramos el siguiente ejemplo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente en Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijeron: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová le dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y acontecerá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y sucedía que cuando una serpiente moría a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. O en Mateo 15, 14 al 16 encontramos el siguiente ejemplo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O la leona en el Libro de Mormón también fue una guía a través del camino. También en el Libro de Mormón podemos encontrar cómo Moroni hizo un estandarte para juntar a todos aquellos que querían luchar por la libertad, por la tierra, por sus familias, por todas las cosas que eran buenas. ¿Qué nos enseñan estos versículos en cuanto a lo que usted puede hacer para ayudar a la iglesia a ser un estandarte en el lugar donde vive? Busque otras formas en las que el Señor describe a Sión en la sección 64 de Doctrina y Convenios. Especialmente en los versículos dice: Porque aquí os digo que Sión florecerá y la gloria del Señor descansará sobre ella. Y será por estandarte al pueblo, y vendrán a ella de toda nación debajo de los cielos. Y llegará el día en que las naciones de la tierra temblarán a causa de ella, y temerán por motivo de sus poderosos. El Señor lo ha proferido. ¿De qué manera puede usted ser parte de esos poderosos y de esas personas a las que todo el mundo voltee a ver por sus buenas obras? El siguiente tema es: preparad la vía del Señor. Mateo describió a Juan el Bautista como uno que clamaba: preparad el camino del Señor. En Doctrina y Convenios, sección 65, el Señor utiliza el lenguaje similar para describir su obra en los últimos días. ¿Qué semejanza observa entre lo que Juan el Bautista hizo y lo que el Señor desea que hagamos en la actualidad? ¿Cómo puede usted preparar la vía del Señor en su lugar donde usted vive? ¿Qué encuentra en esta revelación que le
inspire a ayudar a cumplir las profecías que contiene? Medite sobre las formas en las que pueda dar a conocer las maravillosas obras de Dios entre el pueblo. Siguiente tema: el Señor conoce los pensamientos de mi corazón. Al poco tiempo de haberse unido a la iglesia, William E. McKellen le pidió a José Smith que le revelara la voluntad de Dios en cuanto a él. José no lo sabía, pero William tenía 5 preguntas personales que esperaba que el Señor le contestara por medio de su profeta. No sabemos cuáles eran las preguntas de William, pero sí sabemos que la revelación dirigida a él, que actualmente es Doctrina y Convenios 66, respondió cada pregunta de William para su satisfacción plena y completa. También se puede referir al capítulo Las 5 preguntas de William McKellen de Revelaciones en Contexto y que encontrará en la lista de reproducción de esta semana. Conforme lea la sección 66, piense en lo que el Señor sabía sobre William McKellen y las inquietudes e intenciones de su corazón. ¿En qué forma le ha revelado el Señor que le conoce? Si usted ha recibido su bendición patriarcal, considere estudiarla. Conforme lo haga, ¿qué le ayuda el Espíritu Santo a entender sobre la voluntad de Dios para con usted? También puede referirse al tema bendiciones patriarcales que encontrará en la lista de reproducción de esta semana. Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Doctrina y Convenios 64 del 8 al 10, que habla acerca del perdón. Las relaciones familiares brindan muchas oportunidades para aprender y perdonar. Quizás los miembros de la familia podrían hablar sobre cómo el perdonarse mutuamente ha bendecido a su familia. ¿En qué forma nos ha ayudado el Salvador a perdonarnos unos a otros? ¿En qué sentido somos afligidos cuando no perdonamos a los demás? Doctrina y Convenios 64-33, que nos recuerda que no debemos cansarnos de hacer lo bueno, nos ayuda a aprender a hacer esto. ¿Qué desea el Padre Celestial que su familia haga para llevar a cabo su gran obra? Posiblemente sea ir al templo, compartir el Evangelio con un vecino o eliminar la contención. Quizá cada integrante de la familia podría recolectar objetos pequeños como rocas, botones o piezas de un rompecabezas y utilizarlos para representar las cosas pequeñas que podemos hacer todos los días para poner los cimientos de la gran obra de Dios. Como familia, elijan una de esas cosas pequeñas en las que puedan trabajar esta semana. En Doctrina y Convenios 63:3 dice: de cierto te digo, mi siervo William, te encuentras limpio, mas no del todo. Arrepiéntete, pues, de las cosas que no me complacen, dice el Señor, porque Él te las mostrará. ¿Cómo enseñaría la importancia de arrepentirse? Podría servir algo de comer en un plato que esté parcialmente limpio y leer las palabras del Señor a William McKellen. Luego podría limpiar el plato y compartir la comida mientras conversan sobre la forma en la que Jesucristo hace posible que seamos espiritualmente limpios. Doctrina y Convenios 66:10 dice: procura no verte abrumado, abandona toda iniquidad, no cometas adulterio, una tentación que te ha molestado. ¿Cómo puede su familia seguir el consejo del Señor de procurar no verse abrumados ni cargados con las muchas cosas que hacer? Podría hablar sobre el relato de María y Marta, hermanas que cuando Jesús vino, una se preocupaba por verse abrumado y otra por escuchar la palabra del Señor, y hablar de cómo su familia podría evitar verse abrumada por cosas que no tienen un valor eterno.
¿Cómo mejorar nuestra enseñanza? Procura estar disponible y accesible. Algunas de las mejores oportunidades para enseñar comienzan con una pregunta o una inquietud en el corazón de los integrantes de la familia. Hágale saber con sus palabras y acciones que está deseoso de escucharlos. Y hasta aquí llegamos con las ideas para el estudio de las escrituras de Ven, sígueme de esta semana. Gracias.